A Dios sea la gloria, amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por las bendiciones que nos concede, por su misericordia, que es mejor que la vida. Vamos a estar orando para dar gracias al Señor e iniciar así con la enseñanza. Padre, estamos delante de su presencia en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Le adoramos, le exaltamos, Señor, nos ponemos en sus manos y le suplicamos que obre de una manera muy especial, Señor. Glorifíquese en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en sus manos, Señor. En el nombre de Cristo le exaltamos, le adoramos, Señor. Gracias por esta bendición que nos da, Señor, para estar adorando su nombre, para glorificarle. Obra de una manera muy especial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, le exaltamos. A su nombre sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos. Le suplicamos que usted nos guíe en la enseñanza, que tome control del clima, del tiempo, de cada instrumento, de cada cable, de las redes sociales. Ponemos todo en sus manos, Señor. Nos permita adorarles aquí y también, Señor, poder llegar hasta los hogares de aquellos amados hermanos y consiervos que constantemente están sintonizando Radio Sana Doctrina. Amén. Así les mandamos saludos. Estamos en este momento iniciando desde el corazón de la comarca lagunera en el norte de México. Les saludo a su servidor, su hermano en Cristo, Juan Navarro, y estamos aquí en Ebenezer, Aposento Alto, iniciando con la enseñanza bíblica. Hemos estado compartiendo una doctrina fundamental conocida como Cristología, la doctrina de Cristo, y llevamos en la lección número 8 y estamos considerando citas bíblicas que nos dan un testimonio fehaciente, autoritativo, lo que las Escrituras afirman en relación con Cristo Jesús. Y en esta lección 8 estamos específicamente hablando de lo que las Escrituras afirman respecto de la adoración a Cristo, que Cristo Jesús, el Cristo histórico que vino hace poco más de 2000 años, fue adorado, fue reconocido como Dios, el Dios encarnado, según San Juan capítulo 1, los primeros 14 versículos. Y también estamos viendo las citas que hablan y que nos manifiestan los atributos que prueban la divinidad de Cristo. Rápidamente, Mateo 2:11 es un testimonio, al igual que Mateo 14:33 y Mateo 21:15, donde Cristo Jesús fue adorado. En el primer caso, Mateo 2:11, fueron aquellos hombres que vinieron buscando al niño Jesús para adorarle. Y cuando lo encontraron, se postraron, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. En Mateo 14:33, en tanto, nos dice que los discípulos adoraron a Cristo. Dice así la letra: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cristo caminó sobre las aguas del mar, manifestando su poder sobre la naturaleza. Y aquí tenemos un testimonio que nos narra Mateo, el publicano, donde nos dice que los apóstoles reconocieron la divinidad del Hijo de Dios. En 21:15 también vemos que los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les dijo: ¿oye lo que ellos dicen? Cristo les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esta mención bíblica como Hijo de David es un título de realeza y a la vez es un título divino. Cita siguiente, Mateo 28:9. Llegamos ya al capítulo 28.
de la resurrección de Cristo y de la orden de Cristo a sus apóstoles de ir por todo el mundo y llevar el evangelio intercultural a todas las naciones, a todas las culturas, porque todo ser humano tiene un derecho de parte de Cristo de escuchar su mensaje, su evangelio, su único y verdadero evangelio que tiene poder para salvar, para redimir y para dar vida eterna. En el versículo 9 nos narra parte de la resurrección de Cristo y que aquellas mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron al sepulcro buscando a Jesús, y que Jesús se acercó a ellas y les saludó diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. María Magdalena y la otra María vinieron a Cristo resucitado y le adoraron. Testimonio de gente del primer siglo que le conoció y que reconoció su divinidad. Mateo 28:17 nos dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí se está hablando de los apóstoles de Cristo, el Cristo resucitado, que cuando le vieron le adoraron. La cita bíblica contextual es San Juan 20:28. Entonces Tomás, este era otro de los apóstoles de Cristo. Y ahora nos está narrando Juan el apóstol. Y nos dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí tenemos que un puñado de judíos, muy pocos realmente en comparación con la nación de Israel, muy pocos reconocieron que él era el Mesías largamente esperado. Y no solamente eso, sino como lo había expresado el profeta Isaías en el capítulo 9, el Dios mismo, el Dios encarnado. Y por eso le adoraron. Ahora tenemos otro testimonio de otro apóstol. Hemos visto el testimonio de un apóstol, Mateo. Ahora hemos visto el testimonio de Juan. Y ahora vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 2. Y antes de leerlo rápidamente, quiero decirles una afirmación muy importante. Si los cristianos adoraran a un falso Cristo, y vaya que lo están haciendo, porque sabemos que en el mundo hay hombres religiosos, en Japón, particularmente en la nación de Japón, hay hombres que han engañado diciendo que ellos son el Cristo encarnado y tienen un grupo de seguidores a los que están engañando. Tenemos otro caso en Puerto Rico. Este hombre ya murió hace algunos años, José de Jesús Miranda. Él decía que él era el Cristo encarnado. Engañó a mucha gente y la secta sigue engañando gente. En Rusia, en otros países, en muchos países hay personas religiosas que dicen que son Cristo, el Cristo encarnado. Y hay otros, muchos más ungidos, que dicen que tuvieron un encuentro con Cristo y que Cristo se metió en ellos y que ellos son los representantes de Cristo en la tierra. Por eso San Mateo 24, 4 ocasiones dice Cristo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto es lo que está sucediendo en el cristianismo en gran parte. Una gran parte, un gran sector del cristianismo, no solamente el católico, sino el evangélico, el cristiano, el protestante, el calvinista, incluso están siendo engañados por falsos líderes religiosos que se han enriquecido, que se han hecho millonarios y que les creen sus mentiras. Pasamos ahora a la cita de Filipenses 2:9, el apóstol Pablo, el único apóstol enviado a los gentiles. 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos nosotros que en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de Cristo
y los traductores, en este caso Casiodoro de Reina, usó la palabra Señor. Esta palabra Señor es traducida del idioma griego koiné, la palabra Kyrios, con K. Y esta palabra Kyrios significa que Él es Dios. Esto es lo que significa. Cuando a Cristo se le dice Señor, en el Nuevo Testamento se está implícitamente reconociendo su divinidad. Muy bien, después de este breve repaso, vamos ahora a considerar los atributos divinos de Cristo, que en teología se le conoce como atributos no comunicables. Son atributos que únicamente pertenecen a la divinidad, exclusivamente a la deidad y a nadie más. Número 1, tenemos la omnipotencia. Atributos de Cristo que prueban su divinidad. Número 1, la omnipotencia. Antes vamos a explicar qué significa la palabra omnipotencia. La palabra omni significa todo y potente significa poder. Significa que Dios tiene todo el poder, que Él es infinito en su poder y que es soberano. Es decir, Dios no está sujeto a nadie. Nadie puede manipular a Dios, nadie le puede mandar a Dios, nadie le puede ordenar, sino todo lo contrario. Dios está por encima de todo ser humano, incluso de los falsos cristos que se atreven a querer mandar a Dios. Que el Señor los reprenda. Y al hablar de la omnipotencia de Cristo nos vamos a dar cuenta, por supuesto, que son los mismos atributos que el Padre tiene. Y esta es una prueba muy contundente de que las Escrituras hablan de la divinidad de Cristo y nos enseñan que Él es Dios. Vamos a ver una cita primero, donde habla del Dios que es todopoderoso, que es omnipotente. En Job 42:1, precisamente este hombre que no se sabe en qué época vivió, que se cree que es de los más remotos personajes del Antiguo Testamento, aún antes que los patriarcas. Este hombre en 42:1 de Job, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí está hablando de dos atributos del Dios Todopoderoso, como es la omnipotencia y la omnisciencia. No hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, Dios conoce en su sabiduría aún los pensamientos de los hombres. Muy bien, ahora vamos a ver la contraparte. Cristo es todopoderoso, omnipotente. Evidencia bíblica: tenemos la alimentación a los 5,000 en la multiplicación de los peces y de los panes. San Marcos 6:38. Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 44. Él les dijo, estamos en Mateo 6:38. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Imagínese usted, querido amigo, 5 panes y 2 peces. ¿Para cuántas personas alcanzan 5 panes y 2 peces? Pues aunque fuera un pez muy grande, vamos a decir 2 peces muy grandes, probablemente para 3 o 4 personas. 3 o 4 personas, máximo 5 personas era lo que se comían. 5 panes y 2 peces. Y esto pues no quedarían muy saciados. Pero Cristo, el Hijo de Dios, mandó que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto nos enseña que Cristo es nuestro Dios, es un Dios de orden. No estaban todos amontonados ahí, aventándose, empujándose. Se recostaron en el suelo sobre la hierba al estilo judío,
de 100 en 100 y de 50 en 50. Y el versículo 41 de Marcos 6 nos dice que Cristo entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y lo dio a sus discípulos para que lo pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Entonces Cristo, al momento de orar y levantar los peces y los panes, Él lo pudo hacer porque solamente eran 2 peces y 5 panes. Los levantó, como dice aquí Marcos, y partió los panes, los partió. Y se los da a los discípulos para que ellos vayan a repartirle a aquella gran multitud de 5,000. Y una cosa muy importante notar es que en la costumbre judía, cuando dicen números 5,000, solamente se refiere a los varones. Es decir, aquí no estaban contados los niños ni las mujeres, que evidentemente, obviamente había niños y había mujeres. No podemos especular y decir que eran 20,000, pero sí debemos de pensar que eran solo 5,000 hombres. Así literalmente está en el versículo 44, pero que también había niños y mujeres, las cuales por la costumbre judía no se nos da el número ni la cantidad. El versículo 42 es un versículo muy importante porque ahí nos da el testimonio de la omnipotencia de Cristo, porque dice, y comieron todos, y no solamente comieron, dice, se saciaron, es decir, comieron a llenar hasta que ya no quisieron comer. 5,000 personas, varones, se comieron y se quedaron bien saciados por solamente 2 peces y 5 panes. Los escépticos y los ateos pudieran pensar que era una ballena, ¿verdad? No era una ballena, entonces era un pecesote de ese que puede darle de comer a cientos o a miles de personas. Pero nosotros, al ver el versículo 41, dice que Cristo levantó los 2 peces y los panes. O sea, lo que quiere decir que eran de un tamaño pequeño, que se podían levantar fácilmente con las manos. ¿Sí? Eso está claramente aquí en el versículo 41. El versículo 42 de San Marcos 6 dice que comieron todos y se saciaron. ¿Quién ha hecho esto? Antes o después de Cristo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién le ha dado de comer a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? ¿Quién? ¿O cómo le hizo Cristo para que estos hombres comieran y quedaran saciados si solamente eran 2 peces y 5 panes? Para 5,000 personas, 5,000 varones. Y luego dice que quedaron saciados. Estamos nosotros contemplando, leyendo nada más ni nada menos lo que la tradición cristiana le llama un milagro, una maravilla, una señal, prodigios, que prueba. ¿Y qué es lo que prueba? ¿Y qué es lo que debe de probar este milagro? La omnipotencia de Cristo, un atributo divino. ¿Por qué? Nadie jamás se ha sabido de ningún ser humano, de ninguna cultura y de ninguna religión que haya hecho algo semejante. Algo que siquiera pudiera alguien decir, no, pues por allá está un profeta o un iluminado que le dio de comer a 10 personas o a 100 personas. No hay. En toda la historia que tenemos nosotros, en más de 2000 años de historia del cristianismo, no tenemos noticia de nadie que haya hecho algo semejante a lo que hizo Cristo, narrado por Marcos en San Marcos capítulo 6 de los versículos 38
hasta el 44. Pero debemos de notar algo que nota Marcos y lo señala en el versículo 43, cuando dice que recogieron de los pedazos, es decir, cuando se partió el pan en pedazos y se dio para repartir, dice que recogieron 12 cestas llenas, es decir, sobró pan. Y también dice, y de lo que sobró, de los peces. Entonces, no solamente se saciaron, sino que todavía sobró más pan y más de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué tenemos aquí? Un mito, una leyenda, como dicen los escépticos, los incrédulos, que quieren desmitificar los milagros de Cristo, pero si desmitifican, como ellos dicen, y se niegan los milagros de Cristo, van a querer quitarle la divinidad de Cristo, porque para ellos Él no es Dios, no es su Salvador, por cuanto niegan y atacan la autoridad de las Escrituras. No es el caso de los creyentes, de los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que creemos a la palabra y nos encontramos nada más y nada menos que ante una evidencia que nos muestra el poder todopoderoso de Cristo cuando multiplica los alimentos para darles de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. A Dios sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Pasemos a otro caso, número 2, evidencia número 2. Cuando Jesús calma la tormenta, cuando Cristo calma la tempestad y se ve su poder sobre la naturaleza. Y también lo tenemos en San Marcos capítulo 4, versículo de 37 al 41. San Marcos 4, del versículo 37 al 41. Dice que se levantó una gran tempestad de viento. Cristo y los apóstoles se encontraban en el mar. Allá se encontraban cuando sucede esta experiencia que nos narra Marcos. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba llenando de agua. Y él, Cristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Imagínese usted la escena. Alguien puede decir, es que tenía el sueño pesado. Y porque estaba la tormenta, las olas y el agua estaba ya entrando, había entrado ya mucha agua a la barca. Sin embargo, Cristo estaba durmiendo, estaba dormido. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí podemos ver, podemos notar, podemos evidenciar cierta recriminación hacia Cristo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, versículo 39, levantándose Cristo, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínese, en los anales de la historia no tenemos casos de que alguna persona se atreva a hablarle a la tormenta, hablarle al viento y decirle, enmudece, cállate. Ahora, aquí tenemos este caso que dice que en ese momento los apóstoles vieron, ellos notaron que tenían un grave problema, no venía el problema. Y esto lo quiero aplicar. Vamos a hacer una aplicación aquí. Las noticias de las últimas horas, de los últimos días, hemos tenido, déjenme hacer un breve recuento, en semanas pasadas, un huracán terrible que recordó aquellos viejos años, hace 30 años, aquel huracán llamado Katrina, que destrozó gran parte de México y de Estados Unidos, más en Luisiana y en Estados Unidos.
Pues acá hace algunas semanas atrás vino este potente huracán llamado Harvey o Haley, y causó muchísimos daños, particularmente en el estado de Texas. Y todos estuvimos clamando a Dios por misericordia, que Dios perdone al hombre, a nuestros gobernantes, particularmente a los que viven en Texas, al presidente de los Estados Unidos, al gobernador de Texas, a los presidentes o mayores a lo largo de todo el sur de Texas, donde más les impactó. Hubo alrededor de 35, 40 muertos por este huracán. Ahorita en estos momentos tenemos básicamente alrededor de 5 días. En este momento 10 de septiembre, por decir, tenemos estos últimos 10 días que los científicos meteorólogos nos han informado que venían 3 huracanes más. Venía un huracán atrás de Harvey, venía uno que se llama Katia, y luego viene otro más grande que se llama Irma, y atrás viene otro que se llama José. 3 huracanes que ahorita, las noticias de anoche es que Katia causó grandes daños en partes de México. Las noticias de los últimos días, de los últimos 5, 7, 8, 10 días fueron que este huracán llamado Irma casi acabó con el 90% de la isla del Caribe llamada Antigua y Barbuda. Acabó casi con el 90% de la infraestructura. Ayer estaba llegando a Cuba, llegó a República Dominicana y estaba causando graves daños. Ya llegó, ya está llegando. Y algunos falsos profetas de la falsa guerra espiritual, vi un video precisamente de una falsa profeta, no quiero mencionar su nombre, es una mujer demente. Al decir demente quiero decir que literalmente estuvo loca, recluida en un manicomio, mexicana, que se casó con un americano y está radicando ahí en la Florida. Y hay varios falsos apóstoles ahí en la Florida que según ellos se sienten con el poder de reprender estos huracanes. A mí me gustaría, yo los retaría. No ahorita que todavía no llega, ahí están haciendo sus payasadas, según ellos amarrando y no permitiéndole a estos huracanes. Tenemos que entender aquí la diferencia entre Cristo como Dios, como Hijo de Dios y como Todopoderoso, y nosotros seres humanos. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no podemos tomar la autoridad y decir, enmudece, cállate, te lo ordeno, porque nosotros no somos Dios. Somos siervos de Dios. Nuestra oración correcta debe ser: Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo te rogamos, te suplicamos misericordia, porque Dios conoce y Dios decretó ya. En Mateo 24 Cristo decretó desastres. La Biblia ha decretado el final en fuego a través del apóstol Pedro en sus cartas. Dice que este mundo va a terminar por el fuego y nadie puede orar en contra de la voluntad de Dios. Nadie. Por eso nosotros tenemos que orar misericordia, que pedir misericordia y pedirle perdón a Dios, porque nosotros somos pecadores. ¿Acaso Cristo tenía que decir al Padre, Padre, perdóname mis pecados? No, lo dice el libro de los Hebreos, que Él se presentó en sacrificio santo, que Él no necesitaba presentar un sacrificio por Él como los sacerdotes del Antiguo Testamento. En cambio nosotros, siervos de Dios, somos y nacimos en pecado, somos pecadores. Claro, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, vivimos en santidad, pero en nosotros está el viejo hombre y tenemos que vivir en una vida de sometimiento, porque si no podemos en cualquier momento pecar delante de Dios, cosa que Cristo no hizo, ni por su mente pasó, ni mucho menos pecó. Por eso Él como Dios actuó con su poder y autoridad sobre la naturaleza, pero nosotros
no tenemos los atributos de Dios. Se le llaman atributos no comunicables. No somos todopoderosos. Si así fuera, imagínense. El poder que Cristo le ha conferido a la iglesia, y vaya que está en Hechos 1:8. Me gustaría que los grandes maestros que se jactan de griego y que se jactan de exponer figuras retóricas y que se jactan de ser escatólogos, me gustaría que hicieran una exégesis de Hechos 1:8. Cristo le dijo a sus apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y esa es la ignorancia y la falta de discernimiento de tantos pastores sensuales que les gusta el dinero, que les gusta la fama, que les gusta el poder religioso, que les gustan como los fariseos del Antiguo Testamento, que les gustaban los primeros lugares, que la gente los reconociera. Así está lleno el mundo religioso hoy de ministros vanidosos, soberbios, que se disfrazan de humildad. ¿A qué se refiere ese poder cuando Cristo dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Todos dicen: no, es que Dios nos dio el poder. Tenemos el poder sobre Satanás, tenemos el poder sobre los demonios y tenemos el poder para reprender aún los huracanes. ¿De veras? ¿Estás interpretando correctamente la Biblia? Yo te reto para que analices Hechos 1:8. Analízalo. Hechos 1:8, cuando Cristo le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, implícitamente en ese mismo texto está el propósito. Es decir, Dios no le dio poder a los apóstoles para que ellos anduvieran deteniendo los terremotos, los tornados. No. El poder que los apóstoles recibieron, dice aquí, fue para que ellos fueran testigos de Cristo. Y vaya, que lo entendieron. Quienes no lo entienden son los pastores de hoy, ni los hermanos de hoy. Porque la palabra testigos, y me serán testigos, ese es el propósito por el cual ellos recibieron el poder. Por lo cual nosotros hemos recibido el poder de Dios, del Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia en Hechos 1:8? Me serán testigos. Ese fue el propósito. El poder fue para ser testigo de Cristo. Estamos en la exégesis de 1:8 del libro de los Hechos. Hechos 1:8. Él dice ahí, en la traducción dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hasta ahí está clarísimo. Vamos a recibir poder. Ellos recibieron poder. Pero ¿para qué es ese poder? ¿Para que anden ahí jugando con serpientes? No, el poder no fue para que tú manipules las serpientes y juegues con ellas y pruebes que no te pueden dañar. Ese no es el propósito. Dice, el propósito es para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito es para que fueran testigos. Muy bien. Esta palabra testigos, estoy consultando Strong, Tyler, Diccionario Vine del Nuevo Testamento. Estos diccionarios enciclopédicos nos dicen que la palabra testigo, en su etimología, en su idioma original, es la palabra martus o martur. En otra dice matureo, de donde proviene la voz castellana de mártir. Es decir, alguien que da su testimonio mediante su muerte. ¿Qué significa esto?
Se los voy a explicar ahora en español. Estamos en Hechos 1:8. En Hechos 1:8, Cristo le dijo a los apóstoles: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes van a morir ustedes como mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que les dijo Cristo. El poder era para que ellos aceptaran su destino, de que ellos iban a morir siendo mártires. Y la historia de la iglesia temprana, desde el siglo I hasta el siglo III, cuando Constantino lanza el decreto y une la iglesia con el Estado, que ocurren 300 años, tenemos los primeros 100 años de historia de la iglesia narrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y 200 años que no los tenemos en la Biblia, pero que fueron de persecución. Fue la historia de los mártires de la iglesia, donde ser cristiano costaba la vida, porque el cristianismo nace en una cultura judía que no acepta, la nación no acepta a Cristo como Dios ni como Mesías, y los persigue y los mata. Y la Biblia nos narra que al primero que mataron, ¿a quién fue? El primer mártir, ¿quién fue? Tenemos 2 mártires en el libro de los Hechos. Uno de ellos fue uno de los 7 diáconos. Esa es la palabra griega, diaconía, que fueron escogidos para servir. Está en el libro de los Hechos. Ahí está. Y el otro fue el apóstol Jacobo, que también murió, también fue mártir. Y ellos lo entendieron. Aquí Cristo en el 1:8 les dice: ustedes van a recibir poder porque ustedes van a morir en Jerusalén. Mártires, van a morir por mi causa, por mí. ¿Y quiénes fueron los que murieron en Jerusalén? Nosotros tenemos que murieron en Jerusalén. En el capítulo 6, nótelo usted, ahí eligen a 7 diáconos, ¿sí? Y esos 7 diáconos fueron, aquí están en el versículo 5. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Esos fueron los 7 diáconos. Y en el versículo 8 nos dice que arrestan a Esteban. Era un diácono. ¿Y dónde estaban? En Jerusalén. En el capítulo 7 tenemos la defensa y muerte de Esteban. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí en este capítulo dice aquí, versículo 55 del capítulo 7. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínense lo que vio Esteban. Veamos un momento esto que Esteban vio. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo. Él estaba mirando hacia el infinito, hacia el cielo. Y dice ahí que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. ¿Cómo Dios le permitió ver esto a Esteban? Y él lo dijo ahí a la gran multitud que le predicaba, le dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que le creyeron, ¿no? Dice que dando grandes voces se taparon los oídos y se fueron contra él, lo apedrearon y lo mataron, hermanos. Aquí está lo que Cristo les dijo, Hechos 1:8: van a morir mártires por mí en Jerusalén. En Jerusalén. Y aquí tenemos al primer mártir que da su vida en Jerusalén y que fue nada más ni nada menos que Esteban. Tenemos más adelante también en el capítulo 12 la muerte de Jacobo, un apóstol. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y por qué lo estoy haciendo el énfasis de Jerusalén? Jerusalén, porque Hechos 1:8 dijo Cristo: me serán mártires en Jerusalén. Y la Biblia nos narra que Esteban
lo mataron en Jerusalén y a Jacobo lo mataron en Jerusalén, aquí en el capítulo 12. Aquí está en el capítulo 12. Vamos a ver un poco. Pues no hay detalles, solamente nos dice 12:1 y 12:2, dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así es, no hay detalles. El apóstol Jacobo, el hermano de Juan, que era del círculo íntimo de Jesús, porque eran Pedro, Jacobo y Juan los tres apóstoles del círculo íntimo. Pues aquí Herodes mató a espada al apóstol Jacobo. Entonces tenemos nosotros, amados hermanos, el cumplimiento de lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando el propósito del poder: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para ser mártires en Jerusalén. Luego dice: en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos explicando el propósito del poder, hermanos, porque hay muchos cristianos y apóstoles y profetas o pastores de hoy que creen que el poder ese es para hacer lo que ellos quieren. Algunos dicen: no, pues yo tengo poder, voy a convertir el agua en vino. Ya están ahí, según ellos, convirtiendo el agua en vino. Otros, hoy, precisamente en estos días, les decía, acabo de ver un video de una mujer mexicana, una falsa profeta, y ella está ahí en la playa de Miami, porque en cualquier momento va a llegar el huracán Irma ahí. Y ella se para y dice: no, estamos ordenándole a Irma, dando órdenes. O sea, se creen que ellos tienen el poder para alejar estos huracanes. Y estamos explicando, hermanos, precisamente nosotros estamos explicando esta cita bíblica de Marcos 4, 37 al 41, donde Cristo reprende la naturaleza y calma la tormenta. Aquí dice claramente que ya el agua había llenado la barca, la estaba llenando, la barca se iba a hundir, ¿sí? Pero cuando ellos le hablaron a Cristo, dice que Cristo, versículo 39 de Marcos 4, 39, dice que Cristo se levantó y reprendió el viento y a la mar y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Yo reto a esas mujeres y a esos hombres que según ellos se sienten con ese poder, no que lo hagan ahorita, no, vayan cuando esté ya el huracán. Cristo y los apóstoles estaban ya en medio de la tormenta. Ellos no dijeron: por fe vamos a reprenderla para que no llegue. No, ya estaban hundiéndose en ese momento. Ahora, nosotros estamos viendo aquí hablando de un atributo de Cristo como Dios todopoderoso. Y estamos explicando que Cristo, como Dios, exhibió su poder. La Biblia nos da testimonio de que Él reprendió la naturaleza, en este caso la tormenta, el mar. Pero nosotros, hermanos, somos seres humanos pecadores. Claro, somos perdonados, somos redimidos, somos regenerados, sí. Pero siguen viniendo a nuestra mente muchos pensamientos que no son correctos. Y la Biblia dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, no los apapachamos. Los pensamientos malos, cuando vienen a nuestra mente, los reprendemos en el nombre de Cristo, porque somos nuevas criaturas. Amamos a Dios y queremos servirle conforme a su palabra. Y nuestra oración no es como la de Cristo, hermanos, porque Cristo, como Dios, reprendió la tormenta. Ahora, Dios el Todopoderoso tiene propósitos, hermanos, y los propósitos decretados por Dios son, vamos a verlos en San Mateo 24. Cuando nosotros leemos en Mateo 24, ahí vemos los decretos de Dios, hermanos. Ya están ahí. Dios ya dijo a través de Cristo qué es lo que iba a suceder. Me voy a referir particularmente, la Biblia es muy puntual, hermanos.
al hablar en el versículo 29. Estamos en Mateo 24. Porque dice, e inmediatamente después ¿de qué? De la tribulación. No dice antes de la tribulación, dice después. ¿Qué va a pasar? El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahorita todo el mundo trae, es que las potencias de los cielos están conmovidas, por eso están los huracanes, por eso está lloviendo. No, interpreta bien que dice literalmente después de la gran tribulación. No va a ser antes, es después. Cuando va a venir el Hijo del Hombre, el versículo 30. Cuando todos le van a ver. ¿Sí? Entonces, las señales, hermanos, de las que habla Cristo aquí en el versículo 3, en Mateo 24, primero Cristo habla del engaño religioso. Miren que nadie los engañe, versículo 4. Miren que nadie los engañe. Versículo 5, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo tengo la unción. Esa es la palabra Cristo, ungido. Y a muchos engañarán. Y oirán de guerras. Precisamente, hermanos, hace algunos meses ya que la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte está muy fuerte. De hecho, yo creo que hace como un mes o más, el presidente Trump salió en video y dijo que el mundo jamás ha visto el fuego que Estados Unidos va a lanzar sobre Corea del Norte. Así lo dijo literalmente. Jamás se ha visto. Algo que jamás se ha visto. Porque las armas que existen ahorita, las armas de destrucción masiva, las bombas que se lanzaron sobre Nagasaki, Japón, son un juguete para las que tienen ahora. Y en estos días, hace 2-3 días atrás, nuevamente el presidente de Corea acaba de mandar otra prueba nuclear muchísimo más potente que las anteriores. Y qué bueno, hermanos, qué bueno. Fíjense lo que estoy diciendo, qué bueno que llegó Halley, el huracán. Y perdónenme aquellos que han sufrido la muerte y la pérdida de sus casas y su riqueza. Qué bueno que llegó ese huracán, qué bueno que está llegando el huracán Irma, qué bueno que está llegando el huracán Katia y el huracán José. ¿Por qué? Qué bueno, ¿por qué qué bueno? Porque esos son los daños menores, Porque si esto no estuviera ocupando al presidente Trump, téngalo por seguro que hace un mes ya estuviéramos en una guerra mundial. Ya le hubiera lanzado misiles a Corea del Norte y Corea del Norte ya hubiera lanzado misiles, ya se hubiera metido China, ya se hubiera metido Japón, ya se hubiera metido Rusia. O sea, no estaríamos hablando de cientos de muertos en Estados Unidos, ni de 1,000 o 10,000 muertos en el Caribe. No, estaríamos hablando de cientos de miles de muertos por las bombas nucleares que existen ahorita. Dios está distrayendo, hermanos, la atención del presidente Trump de esta manera. Y el presidente Trump ahorita, desde ayer, se están evacuando miles y miles de gente de la Florida. Se están evacuando. ¿Por qué? Porque está en la orilla del mar y va a llegar un huracán de categoría 4 que es sumamente devastador. Entonces, si tienes discernimiento en el amor de Dios, en la Biblia, en las profecías, y te das cuenta cómo Dios está evitando, porque Dios tiene su tiempo. No quiere decir que no va a pasar luego. Luego va a haber una destrucción masiva, como ya lo vimos más abajo. Pero se oirán guerras y rumores de guerras, buques norcoreanos que ya están cerca del Golfo de México, preparándose para lanzar misiles a Estados Unidos. Nosotros aquí estamos en un ladito. Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro lo que expliqué yo. Que dije, qué bueno que vino el huracán Harley, qué bueno que vino el huracán Katia, qué bueno que viene el huracán Irma, qué bueno que viene el otro huracán José, porque son daños menores. Son los daños menores comparados con una guerra
mundial, donde Estados Unidos empieza a lanzar sus misiles de destrucción masiva a Corea del Norte, y que Corea del Norte alcance a responder, y que Rusia se meta por Corea del Norte y se venga en contra de Estados Unidos, y que se meta China. Hermanos, ya estaríamos hablando de no miles, sino millones de vidas, de pérdidas humanas, y probablemente la tercera guerra mundial. Oremos, sigamos orando, hermanos, que Dios tenga misericordia por su pueblo, que Dios tenga misericordia de estos presidentes, les dé sabiduría, les dé amor por su pueblo, y que ayuden a los más débiles. Oiré de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos. ¿Qué sucedió hace 2-3 días, hermanos? En el sur de México, un terremoto. El epicentro estuvo muy pegado al mar, pero sin embargo causó muchas muertes, causó muchos daños en alrededor de 3 estados en el lado mexicano. Pero hoy se habrá terremotos en diferentes lugares. Pero notemos el versículo 8. Dijo Cristo, todo esto será. Solamente es principio de dolores, hermanos. Solamente. Tenemos que escudriñar bien la Biblia. Entonces, ¿cómo los pastores nos vamos a ir todos a la playa de Miami? Ahí todos los pastores atando a Irma, te atamos y te ordenamos que no vengas. Porque Dios, el Dios Todopoderoso, dice, yo tengo que mandarte esta distracción, Trump, porque si no, tú vas a mandar las bombas allá a Corea, y el loco de Corea las va a mandar para acá, y se va a meter el Rusia, se va a meter el de China, y va a ser. O sea, hermanos, estamos viendo que Dios es sabio, hermanos. Dios está permitiendo esas cosas para que no suceda algo peor, que sería miles de almas o quizá millones, hermanos. Y tenemos lo que va a suceder en el mundo. O sea, a nosotros no nos debe de asustar, hermanos, de las guerras entre las naciones. Las pestes, hermanos, tiene que ver con las enfermedades. Curiosamente, muchas de las enfermedades más graves que han venido, ¿se acuerdan hace algunos años cómo andábamos aquí? Con un cubrebocas. La famosa gripe porcina, ¿verdad? Que le cambiaron el nombre. ¿Sabe por qué le cambiaron el nombre? Porque en un país mataron todos los puercos. Todos los puercos los eliminaron. Entonces, para que no se hiciera eso, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre. Que ya no tuviera relación con los puercos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo peor? Que la mayoría de esas enfermedades fueron creadas en laboratorios. O sea, que no son enfermedades como nos han querido hacer creer, que no, pues que era una cepa que nació allá entre algún animal y que luego fue mutando hacia otro animal hasta que llegó al hombre. La mayoría de estas enfermedades mortales, estas plagas, fueron creadas en los laboratorios y con el propósito de echárselos a los ejércitos enemigos para acabar con ellos. A eso se refieren las pestes, las enfermedades, las plagas. Hay muchísimas de ellas. Hambres. Y hay hambre, hermanos, ahorita. En algunas naciones hay hambre, pero no porque no haya comida, hermanos. Porque comida hay, hasta la tiran. Aquí en esta ciudad, si hay gente con hambre, si hay gente pobre, pero usted puede ir a los restaurantes de lujo y puede ver que mucha comida la tiran. En perfectas condiciones la están tirando. Las panaderías, el pan que no se vendió de hoy, lo tiran. O estando bueno, lo venden ahí en 10 pesos para que usted se lo dé a los pollos o a los puercos. Los productores aquí de la comarca lagunera, cuando el melón no tiene buen precio, la sandía, los tiran. Hemos visto los productores de leche, porque estamos en una región lechera, que hacen lo mismo. Vacían miles de litros de leche en las carreteras, porque hay abundante comida. Solo que la tienen manipulada unos cuantos. La manipulan. Por eso tenemos que la mayoría de los precios están arriba.
La gente no puede, hasta la papa ya anda en 20 pesos, imagínense, 1 kilo de papas, 20 pesos, 1 kilo de aguacate y 1 kilo de papas, el kilo de aguacate es el salario mínimo de un día de trabajo. Imagínense, la gente no tiene, los obreros comunes no tienen ni para comer. ¿Pero por qué? Es por la mala administración de los gobernantes, que son hambreadores hacia la gente pobre, hacia la gente ignorante. Y todo esto dice que es solamente principio de dolores. Ahora el versículo 9, hermanos, ya habla de lo religioso. Ahí Cristo ya está hablando ahora de lo que va a suceder con el cristianismo. Dice, los van a entregar a tribulación. No dice a la gran tribulación, ¿no? Es lo que tenemos que hacer diferencia entre lo que es tribulación y lo que es gran tribulación. Son dos cosas diferentes. Aquí está hablando Cristo de la persecución, de la muerte, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Curiosamente, desde los años 90 hasta ahorita, yo lo digo, hermanos, porque a mí que el Señor me salvó a finales de los 70s, imagínense, de los 70s. En aquella época no había nadie en todo México que dijera que era profeta, ni apóstol. No había nadie, puros pastores. Y vaya que yo iba a las convenciones donde había muchos pastores, y todos eran pastores, evangelistas. Pero no había nadie que tuviera el título de apóstol ni de profeta. ¿Y por qué hoy hay muchos profetas? Para que se cumpla la palabra, de que muchos falsos profetas se levantarán y que engañarán a muchos. Están engañando, haciéndose pasar como alguien grande cuando no son más que unos falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿cómo andamos del amor, hermanos? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Frío? ¿Frío, frío, frío? ¿O estamos calientitos? Porque dice, por haberse multiplicado la maldad. Y vaya que se ha multiplicado, ¿verdad? Porque los que tenemos 50 y los que tienen 70 años se acuerdan cómo era aquella época, ¿verdad? Los novios, ¿verdad? Nada más se agarraban de la mano, ¿verdad? Y las mujeres todas tapadas hasta abajo. Y ahorita, desde que son niñas, ya las andan vistiendo como si fueran prostitutas. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Las niñas chiquitas de 3, 4, 5, 10 años las visten como prostitutas. No las dejan que disfruten su niñez, ¿no? Ya las visten como mujeres y hasta las pintan y hasta les compran sus pinturas. No son mujeres, son niñas. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. ¿Sí o no? Hasta en las caricaturas, en los programas infantiles, hay todo tipo de perversidad, de brujería, de inmoralidad, de lo peor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Infinidad de casos de inmoralidad de todo tipo, porque se ha multiplicado la maldad. Ahora, el problema es que a nosotros nos afecte en nuestra relación con Dios, porque dice, el amor de muchos se enfriará. Pase lo que pase, hermanos, precisamente Cristo lo dijo aquí, no se turbe vuestro corazón. Pase lo que pase, versículo 6, dice, mirad, pero no se turben. Ahí dice en medio del versículo. Pase lo que pase, hermanos, nosotros no debemos dejar de quitar nuestra mirada de Cristo. El que quiera que se lo lleve la corriente, por su gusto, pues que se vaya, ¿verdad? Si a algún cristiano, a algún pastor le gusta el pecado, quiere irse al baile, quiere irse a emborrachar, quiere irse a fornicar, pues Dios que lo bendiga. Pero nosotros no debemos de hacerlo, ni debemos de agarrarlo como pretexto. Es que el hermanito fulano anda en el mundo. Es que el pastor fulano lo descubrieron. No, eso no es excusa para que nosotros digamos, no voy a la iglesia, todos son unos pecadores, o ya no le sirvo a Dios. La salvación es personal, hermanos. Y esto no es otra cosa que el principio de dolores del fin, de cómo están las cosas ahorita, que nos tocó a nosotros verlo, vivirlo.
Y precisamente aquí está lo que dijo Cristo: mas el que persevere hasta el final. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hermanos. Hasta el final. Entonces hemos estado haciendo la aplicación, hermanos, en este momento, porque estamos hablando de Cristo, de sus atributos como Dios todopoderoso que tiene poder sobre la naturaleza. Y estoy haciendo la aplicación, hermanos, de por qué nosotros no debemos, como lo dije hace un momento, irnos allá a la playa, viene el huracán y no te ato, te reprendo, no. Porque estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Estamos orando en contra de la voluntad de Dios porque Dios está usando eso, ya se los dije, Dios lo está usando para controlar, para que los presidentes se pongan a meditar todas las tonterías que están haciendo. ¿Por qué? Porque en estos casos, hermanos, ¿sabe usted quiénes son los que pierden sus casas, los que se mueren cuando hay estos desastres? El 90% de las personas son gente pobre. ¿Por qué? Porque viven en los lugares de más riesgo, porque los ricos y poderosos tienen los lugares mejores, privilegiados, y viven en sus burbujas de que todo está bien. Aquí mismo, hermanos, lo que está sucediendo en México por el terremoto, siempre los más afectados son los pobres, los débiles, para que los que están gobernando estos países se ocupen de los que son gobernados y actúen con misericordia y los ayuden. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Cristo estamos en sus manos, le adoramos, le glorificamos, Señor. Tenga misericordia, Señor. Obre de una manera especial, Señor. Denos el discernimiento, Señor, para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, Señor. Usted realmente nos está cuidando. Dios es bueno, porque de los daños que están ocurriendo hasta ahorita son los daños menores. Yo siempre le he dicho a Dios que yo no quiero ver la destrucción de Estados Unidos. Estados Unidos no aparece, honestamente Estados Unidos en la Biblia no aparece como una nación poderosa de la época del fin. La profecía bíblica dice que son naciones europeas, orientales. Es probable que Estados Unidos pierda su poderío, es probable, pero yo le pido a Dios que yo no quiero ver eso. Digo, no, Señor, que esto suceda 100 años, 200, 300 años después de que yo no esté en este mundo. Padre, bendiga mucho a su pueblo en Estados Unidos, a los pastores, denles discernimiento. Bendiga mucho a aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido, aquellos que han perdido sus casas, sus autos, su trabajo. Bendígalo, Señor, supla por favor toda necesidad, especialmente la de su pueblo, porque su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Padre, porque ante cualquier crisis mundial o nacional, usted es nuestro proveedor, usted es nuestro Dios, usted es nuestra paz. Gracias, Señor. Usted es nuestra bandera, nuestro proveedor, nuestra luz, nuestro todo, Señor. Le adoramos. Gracias, Dios. Le exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Permítanos orar conforme a su voluntad, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así estamos concluyendo con la enseñanza, hermanos. Unos minutos más, iniciamos ya con el culto. Saludamos también a los hermanos que nos sintonizan en Radio Sana Doctrina. Bendiciones, Dios les bendiga. Les saludamos desde el norte de México. Bendiciones. En unos momentos continuamos.